Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cabe recalcar que todos tenemos una mente, la mente natural. Pero también es necesario aprender a reconocer, tener acceso y poner en operación la mente de Cristo en nosotros. Hoy trataremos de ese tema. Así que somos Oscar y Belén. Bienvenidos a un episodio más de Una sola carne. Te quiero dar gracias, Padre, por estas oportunidades que tú nos permites estar delante de ti. Ayúdanos con tu sabiduría y tu inteligencia. Y sobre todo con misericordia y verdad, para entender lo que es la mente de Cristo desde la sola carne, es decir, el matrimonio. Así es, y hoy tenemos este tema bastante complejo y sobre todo bastante amplio, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden decir acerca de la mente de Cristo. Y bueno, normalmente escuchamos este tema abordado a la congregación, al creyente normalmente, pero hoy queremos enfocarlo dentro de la vida conyugal, ¿no? Que es algo que normalmente no se toca con mucha facilidad, ¿no? La mente de Cristo nos permite entender mejor, ¿verdad? En relación al matrimonio, a nuestro cónyuge, ¿no? Uno puede decir que hay ciertos beneficios de saber, de poder entender este tema y sobre todo de poder ir un poco más allá de cómo acceder a esta mente de Cristo que normalmente hablamos y nosotros muchas veces declaramos yo tengo la mente de Cristo, pero ¿de dónde viene todo eso y cómo podemos nosotros tener esa capacidad y un entendimiento más claro en cuanto a este tema, ¿no? Sí. Hoy vamos un poquito a cambiar la dinámica, así que te voy a hacer algunas preguntas de manera que Bueno. puedan entendernos los que nos escuchan un poquito más, ¿no? Más claro. Entonces, un primer principio sería de que la mente de Cristo nos permite entender mejor a nuestro cónyuge. Desde ahí tenemos que partir, ¿no? ¿Cuál es la ventaja dentro de lo que es el matrimonio? La mente de Cristo. Es importante también tener bien en claro que cuando nace uno de nuevo, nace en el Espíritu. Y con el Espíritu, una mente espiritual. Y esa mente espiritual es la mente de Cristo. Es importante tener eso claro para empezar a desarrollar este tema de la mente de Cristo. Ese claro, es vital. Ese es el punto número uno, digamos, y la puerta de entrada, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Exacto. Y algo que nosotros normalmente a veces se nos ha enseñado o hemos entendido de que yo nazco de nuevo aquel día que recibí a Cristo, ¿no? Como normalmente se entiende, recibí a Cristo en mi corazón y nací de nuevo. Y eso verdaderamente no es así. O bueno, las circunstancias pueden variar. Pero lo que te permite reconocer la mente de Cristo en nosotros es su espíritu. No existe otra manera, es su espíritu. Pero lo que el espíritu pueda decir tiene unas manifestaciones naturales que tú y yo podemos medir. Eso es vital poder también localizarlo. Porque, ¿cómo podemos hablar de mente de Cristo si primero yo no sé qué es? O reconocer que he nacido de nuevo. O también porque te das reconocer. cuenta que cuando en una congregación preguntan, ¿cuántos están seguros que han nacido de nuevo? Y no siempre levantan la mano porque no se sienten seguros de que los creyentes han nacido de nuevo, ¿no? Entonces tendrían que primeramente enfocar esa verdad y evidenciar cuándo es que hay un reconocimiento de que he nacido verdaderamente. Pues sí. Esa parte, pues, explicarlo nos quedaría un poquito más, más extenso el video. Queremos hacerlo puntual. Es importante lo que acabas de decir, ¿no? Pero tenemos que ahondar lo que es la mente. Si tú naciste de nuevo, tienes una mente espiritual por causa de ese nuevo nacimiento que es desde el espíritu. Ahora, ¿cómo lo puedo yo identificar?
Primero, la mente natural. ¿Qué es lo que tú haces en tu mente natural? Tú tienes ideas, recuerdos, recopilas información, también planificas. Ese es el funcionamiento de una mente natural. Ahora, ¿cuál es la mente de Dios? La mente de Dios es la mente donde están los recuerdos, las ideas, los planes de Cristo, que se nos ha sido otorgado en el nuevo nacimiento. Entonces, uno puede decir, ¿yo tengo la mente de Cristo o no? Es como si yo te regalara un artefacto sofisticado. Por decir, te doy un microscopio electrónico. Asimismo es la mente de Cristo. La mente de Cristo es algo costoso, de alta tecnología, así como un microscopio electrónico. Pero si yo no te enseño cómo accesar a ese microscopio electrónico, tú nunca lo vas a poder vivir. Las ventajas, las cosas que tú puedes ver a través de ese artefacto. Asimismo, la mente de Cristo. Hay muchas personas que operan con la mente de Cristo, pero nunca se han dado cuenta que eso es la mente de Dios. Claro. O también no saben cómo acceder. Y no saben cómo acceder. Y por eso a nosotros es el trabajo ya de los más viejos, por así decirlo, aunque algunos se puedan ofender, porque la vejez sí tiene que ir acompañado también con sabiduría, ¿no? Entonces, es el trabajo de la gente ya con experiencia, el introducir al nuevo nacido, ¿no? A esta realidad que es la mente de Dios en el ser humano, o sea, la mente de Cristo. ¿Y de dónde saco esto? Fácil. Es de Primera de Corintios capítulo 2, verso 6. Es importante este capítulo completo, el capítulo 2, tenerlo aprendido y si es necesario de memoria. El versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Entonces, ¿cómo yo tengo acceso a esta sabiduría? La única manera de tener acceso a esta sabiduría es a través de la madurez. Así. Entonces, ¿cómo esto lo aterrizamos un poco dentro del matrimonio, ¿no? Este acceso, esta mente, en cuanto a un beneficio, en cuanto a algo ya práctico, ¿cómo lo podríamos expresar? En primer lugar, tenemos que reconocer la condición con la que llegamos al matrimonio. Lamentablemente, muchas veces hemos llegado a este punto importante en nuestras vidas con las manos vacías. Hemos salido del sistema, ¿no? O hemos empezado a salir del sistema egipcio, pero con las manos vacías, no recibiendo lo que las alhajas de oro, plata y vestidos del sistema. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estoy hablando de cosas solamente de dinero? No, sino de toda esa instrucción, de toda esa enseñanza, de todas esas maneras de poder resolver las cosas. Entonces, dentro del matrimonio es importante primero, ¿no?, que ser impactados por gente, ¿no?, que ha experimentado la sabiduría de Dios. Muchas de esas personas han tenido que ser muy golpeadas, ya sea a nivel familiar, a nivel congregacional y a nivel del mundo. Y es necesario volcar esa experiencia ahora a los que recién van llegando, para que no les tome tanto tiempo llegar a esa esperada madurez, porque es en madurez donde la sabiduría de Dios se revela. Y es en la madurez donde el cónyuge revela las ideas, los recuerdos, los proyectos de Dios dentro de la casa, dentro del seno familiar. Entonces queda claro que nosotros cuando nacemos de nuevo, tenemos que tener la seguridad de que tenemos una mente espiritual, ¿verdad? Una mente espiritual a la cual nosotros tenemos que estar seguros. Y dice, mira, 1 Corintios 2:12, donde dice, y nosotros no hemos recibido
el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿no? Exacto. Y hay algo interesante. Dice, y nosotros, de una manera apresurada, decir que somos parte de ese nosotros no es recomendable. Esos nosotros son los que han alcanzado madurez, los que tienen la capacidad de reconocer que hay una mente espiritual que gobierna sobre su mente natural. Porque la mente natural y la mente espiritual conviven. Ese es un misterio. Dios lo estableció así, lamentablemente. Para nosotros podemos decir lamentablemente, pero Él tiene un mejor plan. A mí me toca aceptar. Mente natural y la mente espiritual. Las dos hay una constante fricción. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿O en qué momento yo puedo diferenciar eso? Cuando somos personas de madurez. Porque solamente el maduro, y no lo digo yo, versículo 6 y versículo 7, es el único capaz de identificar y diferenciar entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, tan vital dentro de la vida matrimonial. Porque si nosotros nos entrenamos en este nuevo conocimiento, por así decirlo, en esta realidad que nos fue ocultada tal vez por un montón de cosas, de que la respuesta, ¿no?, al problema conyugal ya se encuentra depositada dentro de mí, nos ahorraríamos un montón de consejerías, un montón de pleitos sin sentido y muchas veces escándalos y bochornos. Pero al no entender que la respuesta está dentro de uno, recurrimos y hacemos cosas que después nos lamentamos. Pero la mente de Cristo es la que nos dice que la solución ya fue dada, ya fue dicha y a nosotros nos toca explorarla. Por eso es necesario que nuestra oración tiene que ser ajustada. No, Señor, salva mi matrimonio. Porque en este versículo 12 dice que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Para qué? Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Claro, ¿a qué se refiere cuando dice que Él ya nos dio, que Él nos ha concedido? Hay que reconocer primero lo que tenemos. En el caso del matrimonio, nosotros estamos hablando de la mente de Cristo dentro de una vida conyugal. En primer lugar, tú tienes que tener claro que tu matrimonio te lo dijo Dios. Ese es un principio clave. Clave y vital. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo el Espíritu que hemos recibido de Dios está para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si tú no tienes claro que tu matrimonio Dios te lo ha dado, entonces estás en serios problemas. No vas a poder desarrollar todo lo que seguimos adelante. ¿Por qué? Porque Dios está comprometido con lo que Él ha dicho, no con las ocurrencias que a nosotros nos venga en gana. ¿Dónde eso está? Creo que eso está en Isaías. Claro, con lo que es su voluntad, ¿no? Isaías 55:11. Isaías 55:11, ¿qué nos habla? Dice que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para la cual envié. O sea, si Dios te dijo, ¿no?, que te cases, mira, así tengas el más escandaloso problema en tu matrimonio, eso va a funcionar. Pero tú no te tienes que imaginar que Dios te dijo. Eso es lo que tengo que tener claro. Una cosa es que te imagines y otra cosa es que tú sepas. Por eso lo importante, diferenciar entre tu mente natural que te puede jugar una mala broma y tu mente espiritual que habla de certeza.
Y es necesario acostumbrarnos a eso. ¿Cómo lo diferencio? Simple. ¿Cómo yo sé cómo mi esposa piensa? ¿Por qué? Porque paso tiempo con ella, hablo con ella habla conmigo, yo la escucho, mayormente yo soy el que escucho y ella es la que más habla. Pero las pocas veces que yo intervengo o hablo, ¿no? Ella también saca una idea real de cómo son mis pensamientos. Asimismo, nosotros tenemos que acostumbrarnos en primer lugar a las ideas de Dios. ¿Y cuáles son las ideas de Dios? Está escrita en su palabra. Y no trato de ser muy superficial, al contrario, no es solo conocer lo que Dios ha dicho, sino aprender a experimentar lo que Dios dice que va a suceder. Y eso nos puede tomar toda una vida. Pero es importante aprender a dar pequeños pasos de ese reconocimiento, porque dice que su espíritu nos permite saber lo que nos ha concedido. Me ha concedido vida. Tú, ¿no? ¿Crees, estás en la seguridad de que Dios te ha concedido vida? ¿O es que tú crees que ha sido una mala noche de tus padres? Si tú crees que tú has sido una mala noche de tus padres, o que nunca debiste nacer, entonces no podemos aplicar esto que te decimos. No hay certeza. Así es, entonces dentro de la vida matrimonial, pues Dios nos ha dado la capacidad de poder nosotros resolver cualquier problema que se nos pueda presentar, ¿verdad? En el camino y en el proceso de la vida conyugal, así como otras cosas que Él también nos ha concedido, ¿no? Que son su perdón, la salvación, las promesas y todo ello. Dentro del matrimonio tenemos que reconocer eso. Pues tenemos que acostumbrarnos a ese constante reconocimiento que esto me concedió Dios, esto me lo dio. Si no tenemos eso en claro, no sabremos cómo pedir bien. Nuestro Padre está comprometido con lo que ha dicho, como lo que hemos leído en Isaías 55:11. Eso es vital. Y acá puede venir un poco de controversia. Dios estará comprometido en resolver algo que Él no te ha dicho que hagas. Esa es una buena pregunta. Mira, Dios te dice, haz esto. Y yo, por las razones que sean, lo echo a perder. Dios está comprometido a ayudar. ¿Por qué? Porque es una palabra que Él ha dicho y que no puede regresar a Él vacía. No puede. Esa palabra no puede regresar así vacía. Yo lo eché a perder, correcto, pero si me arrepiento y doy frutos dignos de arrepentimiento, Dios se compromete a que esa palabra se siga realizando en mí. Eso lo dice su palabra. Isaías 55:11. Él respalda lo que Él ha dicho, aunque yo lo eche a perder. Dios tiene la habilidad de darle vuelta a esa situación, siempre y cuando Él lo haya dicho. Claro, esté dentro de su voluntad, ¿no? Entonces, Esa es su voluntad. ajá, así es. Entonces, estamos nosotros de acuerdo y seguros en que también Él nos ha concedido su Espíritu Santo, que es el que nos ayudará en toda situación, también dentro de la vida conyugal. El Espíritu Santo, que es la promesa, ¿no? Que se nos ha sido dada, la herencia de los hijos. Entonces, Exacto. O sea, esta mente de Dios, la mente de Cristo, no puede habitar o existir sin la presencia de su Espíritu. Tener claro que tengo el Espíritu de Dios me garantiza, es la garantía de que tengo la mente de Cristo. Ahora, ¿por qué si tengo la mente de Cristo, como tú dices, no tengo acceso a esa sabiduría, a esos misterios? ¿Por qué? Porque nuestro primer encuentro, como se le llama en el libro de Catherine Leff, quien me apagó el cerebro, habla de la primera mención. Así en lo natural, como el niño va el primer contacto que tiene, ¿no?, con su entorno consciente. Lo primero que él vaya aprendiendo va a ser el filtro inicial con lo que va a medir todo lo que siga viviendo después de eso. Asimismo pasa cuando uno nace de nuevo. Es crítico
que el primer contacto de un nacido de nuevo sea de la calidad, esté acorde a un estándar del reino de Dios. O sea, a un estándar de gente madura. Yo soy de las personas que cree que los nacidos de nuevo tienen que ser discipulados por los más maduros o por los maduros de la congregación. No soy yo de la idea, y discúlpeme, de gente inexperta, no teniendo este entendimiento de la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque toda su estructura neuronal, espiritual, por así decirlo, se está formando con el contacto hacia la información que yo le estoy dando. Y si esa información es de alta calidad, profunda, entonces ese nuevo nacido va a estar acostumbrado a recibir siempre cosas de Dios en alto nivel. Y por esa falta, ¿no?, de esa iniciativa de nosotros, por no dar ese nivel, tenemos estos los problemas de hoy. Y cuando llegamos al matrimonio, llegamos con una idea muchas veces distorsionada de lo que es. Así es. Uno de esos, ¿no? El matrimonio es un diseño. Muchas veces lo hemos escuchado. Pero ese diseño se llama el diseño Adán. Y el diseño Adán no es un hombre, no es un macho. El diseño Adán es un varón y una mujer. Está el Adán varón y el Adán mujer. Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Génesis capítulo 5, verso 3. Dice, y llamó, y creó Dios al hombre y a la mujer, y llamó, y los llamó Adán. Eso es vital entender en el matrimonio. Así es uno de los... El Adán no existe separado de la mujer. Y vendría la siguiente pregunta, ¿cómo sé que en mi matrimonio, mi cónyuge y yo, ¿no?, tenemos el Espíritu Santo? O sea, volvemos al mismo punto, ¿no? De tener claro el nuevo nacimiento. Así es. Tener claro el nuevo nacimiento. Es vital. Nacer de nuevo es el espíritu, tu espíritu renacido con el Espíritu de Dios y con ello una mente espiritual. La mente de Dios. La mente de Dios es la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es tener las ideas, las soluciones, los proyectos de Dios, porque es con esa mente en que fue creada todas las cosas. O sea, planificadas todas las cosas. Y obviamente cuando nosotros podemos tener claro, ¿no?, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la mente de Cristo en nosotros, vamos a poder ver, ¿no?, en nuestro cónyuge, nuestra pareja, los rasgos de Cristo, porque obviamente que todo un comportamiento evidenciado, ¿no?, por esa mente espiritual. Sí, es importante eso, ¿no? Uno dice, ¿cómo yo nací de nuevo? Esto es simple y sencillo. Tú no necesitas recurrir a alguien de afuera, espiritualmente de alto nivel, para darte cuenta. Esto es simple. Tú le preguntas a tu cónyuge, ¿ves rasgos de Cristo en mí? ¿Sí o no? Es así de simple. Ahora, ¿cuáles son esos rasgos de Cristo, no? Los dones, los cambios del carácter, ¿no? Y sobre todo, los rasgos del amor. Así es, la manifestación del amor. De Corintios 13. 1 Corintios capítulo 13. Dice, no hace nada indebido, ¿no? No es jactancioso, no busca lo suyo. Son rasgos que tienen que ser repetitivos en cada uno de nosotros. Y vital aprender a reconocerlos. Vital. Es un amor que solamente puede existir dentro de un matrimonio a través del Espíritu de Dios. Otra pregunta, por ejemplo, ¿no influye o la mente del mundo, el sistema, todo el pensamiento que hoy nosotros vemos que nos bombardea, influye algo negativamente en nuestra manera de pensar según Dios? Claro, porque nosotros nacemos con una mente que es contraria.
a la mente de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 que leíste, ¿no? Dice, mas nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Acá tenemos que ir con calma. La palabra espíritu es, como todos lo podemos recordar, es neuma en griego, que significa aliento, soplo, correcto. Pero si seguimos profundizando en ese concepto, también la palabra espíritu significa disposición mental. Entonces, cuando dice en el versículo 12 que nosotros no hemos recibido el espíritu que viene del mundo, o sea, con ese espíritu nosotros habíamos nacido antes de nacer de nuevo, ¿no? Entonces, nosotros nacemos con una disposición innata, contraria a las disposiciones de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos este espíritu que proviene de Dios, que quiere decir la disposición mental. ¿A través de qué mente? ¿La mente natural? No, la mente de Dios, la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que me permita saber lo que Él me ha concedido. No lo que yo me imagino, sino lo que Él me concede. Por eso es vital, y lo vuelvo a decir, empezar a reconocer las primeras cosas, las cosas simples que son la vida. Tú, así, sinceramente, ¿tú crees que tu nacimiento fue por parte de Dios o un accidente de tus padres? Es vital resolver eso ya, porque ahí es donde empiezan todos los líos. Pues si tú no reconoces que tu nacimiento tiene un origen divino, hay problemas. Vamos a andar como náufragos, vamos a andar a la deriva, a la suerte. Pero cuando ya aprendemos a reconocer que mi nacimiento tiene una razón divina, entonces todo comienza a cobrar sentido. Entonces, una persona entendiendo su origen es un cónyuge que va a poder entender el origen de su esposa, de su esposo. Va a entender las razones por las cuales está actuando de una manera u otra. Porque si tú no tienes claro tu matrimonio, que Dios te lo dijo, entonces al más mínimo problema vas a querer disolverlo. Claro, y esto todavía se extiende un poquito más cuando vienen los hijos, ¿verdad? Entonces nosotros también implantarles esa nueva mente, esa nueva manera de pensar según Dios, ¿no? Desde que ellos están pequeños, como tú decías, hay todo un sistema neuronal que ellos pueden activar desde muy pequeños, y que más si nosotros afianzamos esa parte, ¿no?, en ellos, de poder motivarlos a que ellos también crezcan, fortaleciendo esa área de su vida, ¿no?, la mente de Cristo. Pero todo empieza con los padres. Así es. Los padres. Y qué mejor que nosotros los padres, que podamos nosotros hacer esa impronta en ellos, ¿no? Porque, como decías, es tan importante que esa primera experiencia que uno, cuando se acerca a Dios, pues sea de personas que hayan, por lo menos sean maduras, tengan un nivel, ¿no?, de madurez espiritual, claro, importante. Con lo que se le llama, bueno, acá en el Perú se le llama la estimulación temprana. Asimismo, nosotros tenemos que recibir, o bueno, para los nuevos, ¿no?, para los recién llegados, tienen que recibir una estimulación temprana del espíritu de alta calidad. O sea, es necesario empezar a recuperar nivel. No esperar que ese nivel les tome bastante tiempo. Vemos como niños, en lo natural, cómo pueden aprender 2 idiomas antes de empezar el colegio. No me van a decir que si eso pasa en lo natural, no podemos hacer cosas extraordinarias desde lo espiritual con alguien que nace de nuevo. O sea, es importante, porque muchas veces hemos dicho, no, es que no lo van a entender. Obviamente tienes razón, no va a entender su mente natural. Pero si yo tengo claro que hay una mente espiritual, que primero yo la he experimentado, que yo la puedo identificar y diferenciar, sí voy a estar en la capacidad de poder dirigir esa sabiduría a la mente espiritual de ese nacido de nuevo. Entonces, es importante acá, en el matrimonio. Ok, ya, no recibí esa estimulación temprana en el espíritu, o bueno, no fue mis discipulados lo que yo esperaba, todo lo que yo sé hoy me ha
lo ha hecho a través de golpes y decepciones. Bueno, la causa no está perdida. La oración es vital, tiene que ser reorientada. ¿A qué? No solamente a pedir, sino a, Señor, córreme el velo para ver lo que tu mente me quiere decir. No reconozco tu mente espiritual, enséñame a reconocerla. Se tiene que empezar así. No repetir simplemente, sino que eso se convierta en una experiencia. En una experiencia. Y hay una parte, ¿no?, del capítulo que dice, del capítulo 2, dice... dice en el versículo 10, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, ¿qué dice? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué es lo que Dios ha revelado? ¿No? Lo que el versículo anterior dice, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son lo que Dios ha preparado para los que le aman. Condición, tenemos que amarlo, ¿no? Pero ¿qué dice? Que eso es revelado por el Espíritu. La palabra revelado es la palabra apocalipsis. Todos estamos acostumbrados al apocalipsis del último libro. Pero ahí cuando dicen nos la reveló es apocalipsis. ¿Qué significa apocalipsis? Correr el velo. ¿Qué significa? O sea, uno dice, ya, él me lo reveló. Traducido, en la oración, Señor, córreme los velos que me impiden accesar a tener conexión con lo que tú ya me diste. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? El tiempo que sea necesario. ¿Por qué? Porque es vital entender a mi cónyuge desde tu mente, porque desde mi mente natural estoy fracasando, porque desde mi mente natural ya me voy a separar, desde mi mente natural yo ya estoy aburrido de esto. Esa es la mente natural. ¿Por qué? Porque se quedó sin respuestas. Por más optimista que puedas tener tu mente natural, en algún momento se fatiga, se cansa y se queda sin ideas. En cambio, la mente espiritual, la mente de Dios, es la mente creativa. Son las ideas de Dios, son las soluciones de Dios que son infinitas. Y es necesario tener acceso en tiempo real. Así es. Por eso la mente de Cristo nos permite entender mejor a nuestro cónyuge, ¿verdad? Y poder tener la solución para los diferentes conflictos. Así es. Así que estamos tocando este tema de la mente de Cristo. Es un tema, bueno, es el tema favorito de mi esposo, creo. Pero sintámonos seguros, ¿no? Aquellos que hemos nacido de nuevo, que tenemos una mente espiritual, que eso es lo que nos va a dar a nosotros esa ayuda constante dentro del matrimonio, dentro de la familia, con los hijos, a cómo instruirlos, cómo conducirlos, tener ideas creativas de manera que nosotros podamos tener una familia como Dios quiere, ¿no? De la fuente de sabiduría que tiene Dios. Así que bueno, nos quedamos con esta parte del tema. Es un tema bastante extenso, pero lo queremos dejar ahí y un poco que redondees ya la idea general. Exacto. Si has nacido de nuevo, tienes un espíritu nuevo, el Espíritu de Dios. Y con ello, la mente de Dios. Es decir, la mente de Cristo. Principio básico, vital. Tienes que reconocer y tener la certeza si has nacido o no has nacido de nuevo. Ahí empieza eso. Esa mente, dentro del matrimonio, te va a permitir entender mejor a tu cónyuge. Llueve, truene o relampaguee, la solución siempre va a ser hallada desde esa mente. Por eso que es vital reconocer la diferencia de cuándo opera mi mente natural y cuándo opera mi mente espiritual. Así es. ¿Qué te parece si oras por este tema, sí? Querido Padre, te pido, Señor, que puedas correr los velos, como lo dice Pablo en el versículo 10. Pero Dios nos la reveló, pues
Córreles el velo, el apocalipto, a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esto es como una cebolla, hay capas. Y la madurez nos gradúa en esas capas. Permítenos, Señor, tener acceso a esos niveles de madurez que nos gradúa en niveles de conocimiento y de revelación. Te pido, Señor, que el pecado, la rebelión y la iniquidad sean perdonados en primer lugar. Y que con arrepentimiento sincero, Señor, tengamos acceso a la madurez que viene del cielo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos despedimos, no sin antes hacerles recordar que por favor compartan estos videos, le den like y así pueda extenderse estos temas a otros que tengan esa necesidad. Bendecimos a todas las familias y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.